Hola, mi nombre es Gladys Lorena Piedrahita, soy firmante del Acuerdo de Paz y les voy a contar la historia de mi vida. Bueno, soy nacida en Cimitarra, Santander, en límites entre Boyacá y Santander. Soy hija de campesinos. Siendo yo una niña, pues empezaron a llegar las guerrillas, las primeras guerrillas que se formaron acá en Colombia, en el Magdalena Medio, y empezaron a llegar a mi casa. Eso empezó a causar que mi papá pues ya empezara como a servirles a ellos, a hacerle mandados. Era como, se convirtió como en el hombre de confianza de la vereda para ellos. Mi papá, con el tiempo, pues fue tanta la persecución de los paramilitares que le tocó ingresar a la guerrilla, o era eso o que lo matara. Entonces él se fue para la guerrilla. Pasado un tiempo, los paramilitares, ya sabiendo que nosotros pues teníamos ese vínculo tan fuerte con la guerrilla, vinieron y mataron a mi mamá, nos sacaron de la casa, quemaron la casa y nos desplazaron sin nada. Al no tener nosotros más familia, porque mis papás se alejaron desde muy jóvenes de la familia, como que no teníamos otra familia que nos reconociera o que nos ayudara, entonces empezamos a andar con la guerrilla para arriba y para abajo. Habitábamos en campamentos con ellos todo el tiempo, o sea, todo el ejercicio que hacía la guerrilla lo hacíamos nosotros también como niñas. Entonces surgió la idea de que pues no podíamos seguirnos criando ahí porque necesitábamos estudiar y prepararnos. Entonces nos llevaron a Bogotá, donde una familia del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, que es el brazo político, en ese tiempo era el brazo político de las FARC, nos acogieron y nos hicieron como una especie de adopción. Ya después ellos decidieron, bueno, cuando llegamos a Bogotá decidieron que ninguno se iba a hacer cargo de nosotros, todos, porque o sea, no podían pues como asumir esa responsabilidad ni económica ni pues como niñas. Entonces nos separaron como hermanas y cada familia llevó una de nosotras para diferentes lados. A mí me tocó una familia muy difícil, era una viuda con un solo hijo, la cual agradezco que de todas maneras me enseñó muchas cosas, pero ella fue una persona muy violenta conmigo. Puedo decir que en esa casa no era una hija más, sino una empleada de servicio. Entonces para mí la niñez fue muy cruel, pero sin embargo tengo que agradecerle que mis primeros años, o sea, lo que fue la primaria lo estudié al lado de ella y pues aprendí muchas cosas. Hoy en día soy hasta una buena cocinera gracias a ella. Ya siendo yo una señorita, y nunca perdiendo el vínculo con la guerrilla, porque al estar mi papá en la guerrilla y mis hermanos, mis dos hermanos mayores, pues nosotros siempre a las vacaciones y todo eso siempre íbamos donde ellos. Entonces nunca perdimos ese vínculo. Ya yo me crié con esa mentalidad de que yo de alguna forma tenía que estar en esa organización, pero nunca fui tan amante a estar entre la organización como guerrillera rural, sino que yo fui guerrillera urbana. Entonces estuve en organizaciones como la JUCO, el partido, pero siempre me gustaba más estar dentro de las FARC. Entonces en ese ir y venir, trabajaba en el día, estudiaba en la noche, el bachillerato, y entonces en ese ir y venir conocí gente de la red urbana Antonio Nariño, a la cual ingresé a trabajar con ellos. Y ese vínculo con ellos me llevó a que en el 95 cayéramos a la cárcel con mi hermana la mayor. Ella sí era guerrillera rural, pero allá la mandaron a Bogotá a hacer unas cosas que coincidencialmente las hicimos entre las dos. Caímos presas y más o menos volvimos a salir a finales del 97, cuando eso ya se hablaba del proceso de paz en el Caguán. Entonces debido a toda esa persecución y ya después de estar en la cárcel ya queda uno pues como empapelado. El mono Jojoy me manda una orden: usted se tiene que presentar acá y se tiene que estar acá, porque si usted está en la ciudad usted la van a matar allá. Y nos mandó recoger, casi que todos estuvimos allá, porque ya mi hermano lo habían licenciado, porque mi hermano él fue herido en un combate y él es licenciado de guerra. Y a nosotras
a mis 3 hermanas y a mi papá nos echaron a todos para el Caguán. En eso nace la zona de distensión, todo ese tiempo estuvimos allá. La zona de distensión se acaba más o menos en febrero del 2001, ahí duramos como más o menos unos 6 o 7 meses más y nos echan para el Frente 45 en Arauca. Ya con los días, allá hay una disputa por el territorio entre las FARC y el ELN, y no tanto es por el territorio, sino por lo que produce el territorio. Entonces, el ELN dejó como infiltrar a alguien de la CIA de Estados Unidos, y ese desgraciado, pues mi papá era una ficha muy clave para las FARC, porque mi papá no era un hombre de guerra, mi papá era un hombre de paz. Mi papá era más amante a tener del lado de ellos el campesinado, porque era en últimas el que nos salvaba la vida. El campesino era el que venía y decía, ahí viene el ejército, o escóndase allí, o trasládese para allá, o nos traía lo que decimos nosotros, la remesa o el mercado. Entonces mi papá lo matan en el 2005, el ELN en Arauca. Y yo ya teniendo mi hijo, que mi hijo en esa época tendría como unos 2 años, y siempre lo tenía muy cercano a mí, pero yo nunca fui guerrillera rural, o sea, nunca fue mi intención, pero esos años, más o menos como durante 7 años, estuve allá como por cortar esa persecución que yo tenía acá en Bogotá. Entonces yo como acá en Bogotá pues era muy constante con ese trabajo, y por acá y por allá, entonces me conocían en un lado, en otro, entraba a las cárceles, era el correo de las cárceles. Entonces eso hizo de que lo que nosotros llamamos quemarnos con el ejército o con los medios de inteligencia. Entonces eso hizo que definitivamente me tocara irme y estarme un tiempo allá. Más o menos después de la muerte de mi papá, yo decido volver a ser guerrillera urbana. Entonces yo paso la petición y yo dije, no, yo no sigo acá porque yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Y es que a uno lo críe gente que no es de la familia es duro. Porque aunque sea, si a mí mi mamá me da una juguetera, yo la recibo con cariño, pero si se la da a otro, es muy duro. Entonces yo no quería que mi hijo pasara por eso. Y seguí trabajando con la guerrilla. Y ya empieza también más o menos el cuento de los diálogos de paz en La Habana, y empezamos como ese ejercicio de que nosotros recibíamos ya como la información de lo que estaba pasando allá. Vino la 10ª conferencia, que fue donde decidimos que definitivamente ya las FARC no daba más, porque ya nos habían matado muchos líderes, las cabezas principales, los que verdaderamente para nosotros eran nuestros comandantes. Porque por eso hoy en día a la asociación que pertenezco, que se llama SOCUS, nosotros no hacemos parte del Partido Comunes, precisamente por eso, porque no nos sentimos representados por los que estaban supuestamente en ese entonces en el secretariado. Entonces ya empezamos a decir no, o sea, ya tenemos que buscar otra forma, porque por las armas no es. Entonces ya pues nace el proceso de paz. Lo firman en La Habana, a nosotros nos traen la información acá, lo ratifican nuevamente acá en Colombia, y nosotros nos dicen, bueno, nosotros no firmamos como tal la paz, porque hay gente que me pregunta, bueno, ¿y usted qué hizo cuando firmó la paz? Nosotros no la firmamos. Nosotros lo que sí hicimos luego de que ya los jefes dijeron, vamos a entregar las armas, vamos a hacer esto y lo otro, es que a nosotros nos coge el alto comisionado y nos dice, bueno, ustedes tienen que firmar donde van a decir que ustedes no van a volver a delinquir, y firmamos unos compromisos con la OACP, el alto comisionado, y con la JEP. Entonces ellos nos hicieron firmar los compromisos de que no íbamos a volver a delinquir, de que íbamos a participar en el proceso de reincorporación, que es lo que hoy en día estamos haciendo. Y lo otro es que debido a la firma del acuerdo de paz nacieron varios programas. Entonces nace la JEP, nace esa búsqueda de desaparecidos, nace también la subdirección especializada para proteger a los mismos compañeros, y hoy en día yo, Gladys Lorena Piedradita, pues trabajo con la subdirección especializada que trabaja para la ONP,
soy escolta de un esquema colectivo de acá, la asociación, y pues gracias a Dios que hoy en día puedo compartir, tengo una familia normal, tengo mis compañeros, mis 2 hijos, porque ya hoy en día tengo otra niña, y trabajo normal, trabajo acá en la asociación, trabajo como líder social, hago parte de la asociación y soy de la junta directiva. En la asociación soy la que manejo la plata. Entonces, sí, y aquí desde la asociación Asocún hacemos un trabajo muy importante acá en Usme. Trabajamos con muchas comunidades, con la mesa local de víctimas. Hicimos un piloto de TOAR acá, donde vinieron las víctimas y estuvieron compartiendo con nosotros acá en el espacio de la Granja Tibares, y ahí fue donde nos dimos cuenta que la mejor forma de sanar todas esas discordias y heridas que tenemos las víctimas, y para ellos en ese entonces los victimarios, porque yo lo que le digo a ellos, yo no me considero victimaria porque yo nunca le causé daño a ninguna persona que hoy en día se considere víctima, pero sí sé que muchos de mis compañeros hicieron cosas mal hechas, que a eso hay que reconocerlo, pero la mejor forma es de pronto decir, venga, sentémonos y hablemos, porque por ejemplo aquí tenemos varias compañeras que hacen parte de Asocún y ellas lo pueden decir, que nosotros les reconocemos que hubieron muchos errores, que no los cometimos de pronto nosotros, o por ejemplo en el caso mío, pero sí hubieron muchos errores que se cometieron, y reconocerles a ellos que sí hubo errores, esa forma, eso sana muy bien. Eso es una forma muy bonita de sanar heridas que ellos tienen con nosotros, porque ellos dicen que la rabia que a ellos les da es que les nieguen las cosas. Entonces hay que reconocer que de pronto no lo hice yo, pero que mi compañero sí lo pudo haber hecho. Entonces ese es el trabajo que hoy en día Asocún, que es una asociación de firmantes de paz, pero que también hay víctimas, que también hay gente de la comunidad, y muchas expresiones sociales que hay dentro del territorio de Usme hacen parte hoy en día de la asociación Asocún. También tenemos proyectos con víctimas. Nosotros tenemos en Bosa un taller que se llama Soberanas por la Paz, que es un proyecto de confecciones en la tienda Sumas Paz, que queda en La Concordia, donde también allá hacemos un trabajo con los firmantes y las víctimas, porque nosotros los productos que vendemos en la tienda es los productos que hacen los firmantes y las víctimas en todo el territorio nacional. Entonces le compramos a ellos mismos. Acá en Asocún Tibares, acá en la granja, queremos hacer una escuela agroecológica, e incluso acá en la parte de abajo le tenemos un lote a las víctimas que en determinado momento ellos vinieron y sembraron algo ahí. Y bueno, hemos tratado de acercarnos, porque la idea de hoy en día es trabajar con ellos, es que verdaderamente haya un cambio, ya no desde las armas, sino desde la palabra, desde trabajar juntos, desde construir, desde que haya un cambio social en Colombia sin necesidad de disparar un fusil. Entonces la invitación también es a trabajar junto a las víctimas y los firmantes, que no haya más estigmatización. Nosotros somos seres humanos como cualquiera, y vea que si alguna vez se cruza con un firmante, escúchele la historia. Casi el 80 o 90% de los firmantes primero fuimos víctimas, y eso nos llevó a que empuñáramos un fusil y hiciéramos parte de alguna organización armada. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Usme.